Bienvenidos a Videos para Dormir. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para ver todos los videos interesantes que tenemos para ti. Empecemos. Hoy exploraremos las curiosidades obscuras de la antigua civilización de Egipto. 1. Maldiciones de las tumbas. Las tumbas de los faraones no eran simples lugares de descanso eterno, eran espacios cuidadosamente diseñados para proteger no solo los tesoros materiales, sino también el alma de quien yacía dentro. En ellas, se inscribían maldiciones que advertían a los posibles intrusos de un destino oscuro. Estas inscripciones, talladas con meticulosa precisión, podían prometer enfermedades devastadoras, la pérdida de la vista o incluso la muerte súbita para quien violara el santuario del difunto. Curiosamente, estas maldiciones no solo estaban destinadas a espantar a los vivos, sino también a proteger al faraón de almas inquietas o espíritus malignos que pudieran intentar perturbar su viaje al más allá. En algunos casos, los textos contenían nombres específicos de demonios y conjuros diseñados para evitar su entrada. La idea de las maldiciones, más que superstición, era un acto de respeto y reverencia hacia los dioses y el orden cósmico. A pesar de ello, los ladrones de tumbas existieron en todas las épocas de la historia egipcia. Algunos relatos modernos, como los relacionados con la apertura de la tumba de Tutankamón, alimentan la idea de que estas maldiciones fueron efectivas, relacionando muertes o desgracias inexplicables con la profanación de tumbas antiguas. Quizás esto sea una coincidencia, pero también podría ser un recordatorio de la conexión entre el pasado y el presente. 2. Canibalismo ritual. En los textos más antiguos de Egipto, como los textos de las pirámides, encontramos pasajes que describen lo que parece ser canibalismo ritual, una práctica simbólica en la que el faraón, representado como un dios viviente, devoraba a sus enemigos para absorber su poder. Estos relatos no deben interpretarse de forma literal, sino como una representación espiritual en la que el acto de consumir carne se asociaba con la absorción de fuerza vital. En un contexto religioso, el canibalismo ritual era una forma de unir al faraón con los dioses y garantizar su supremacía tanto en vida como en la muerte. Se cree que estos actos formaban parte de ceremonias secretas, ocultas incluso para la mayoría de la población. En la mentalidad egipcia, la carne no era vista simplemente como alimento, sino como un símbolo de vitalidad, y consumirla podía representar un acto sagrado. Hoy en día, estas prácticas pueden parecernos brutales o incomprensibles, pero para los antiguos egipcios, eran formas de conectar con lo divino y asegurar el orden del cosmos. Así, el canibalismo ritual es menos una muestra de barbarie y más un recordatorio del profundo simbolismo que permeaba su vida espiritual. 3. Momias malditas. El proceso de momificación no solo preservaba el cuerpo físico, también servía como un vehículo para garantizar la eternidad del alma. Sin embargo, algunas momias adquirieron fama por estar asociadas a infortunios. La más famosa, quizás, sea la de Tutankamón, cuya tumba, al ser descubierta en 1922, desató una serie de eventos desafortunados para quienes participaron en su apertura. La maldición de la momia, como fue conocida, no solo generó titulares sensacionalistas, sino que sembró una profunda fascinación en la cultura popular. Los escépticos sugieren que enfermedades, como infecciones respiratorias causadas por esporas de hongos en las tumbas, pudieron haber sido responsables de estas muertes. Sin embargo, la narrativa de una maldición parece resonar más en nuestro imaginario colectivo. Más allá de los casos famosos, los propios egipcios creían que manipular el cuerpo de un difunto podía despertar su ira. Por ello, muchos sarcófagos incluían advertencias explícitas para proteger su contenido. Este temor al poder de los muertos refuerza la idea de que las momias no eran simples restos, sino entidades con un poder latente que debía respetarse. 4. Uso de esclavos en experimentos médicos. Los egipcios fueron pioneros en medicina, desarrollando conocimientos avanzados para su tiempo. Sin embargo, en su búsqueda de comprensión, emplearon a esclavos y prisioneros en experimentos médicos. Estas personas, consideradas prescindibles en el sistema social, eran utilizadas para probar tratamientos que luego serían aplicados a la clase alta.
Por ejemplo, los textos médicos egipcios detallan tratamientos para heridas, fracturas y enfermedades internas, muchos de los cuales implicaban técnicas rudimentarias que debieron perfeccionarse a través de la práctica. Aunque estas prácticas pueden parecer crueles desde nuestra perspectiva actual, es importante recordar que en su contexto, el bienestar colectivo primaba sobre los derechos individuales. A través de estos experimentos, los egipcios lograron avances impresionantes en cirugía, odontología y tratamiento de infecciones. Aunque el precio de este conocimiento fue alto, sus descubrimientos sentaron las bases para la medicina de siglos posteriores. Esta dicotomía entre progreso y sufrimiento nos obliga a reflexionar sobre los dilemas éticos que han acompañado al desarrollo humano a lo largo de la historia. 5. El libro de los muertos original. El libro de los muertos no era un texto único, sino una colección de conjuros y guías para ayudar a los difuntos en su viaje al más allá. Sin embargo, algunas de estas fórmulas contenían descripciones inquietantes de castigos y demonios que aguardaban a quienes fallaban en sus pruebas. Por ejemplo, se describe al alma enfrentando a seres aterradores con garras afiladas y bocas voraces que la devorarían si no lograba demostrar su pureza. Estas imágenes no eran simplemente amenazas, servían para reforzar la importancia de llevar una vida virtuosa. El texto también incluía instrucciones para superar estas pruebas, como el famoso peso del corazón. Si el corazón del difunto no era más ligero que la pluma de Maat, la diosa de la justicia, el alma sería devorada por Amit, un híbrido entre cocodrilo, león e hipopótamo. Este destino final, temido por todos, era la aniquilación absoluta, dejar de existir en cuerpo, espíritu y memoria. 6. Reyes incestuosos. En el antiguo Egipto, los faraones eran considerados dioses en la tierra, y para preservar esa divinidad, era crucial que su linaje permaneciera puro. Así, los matrimonios entre hermanos, o incluso entre padres e hijos, se volvieron una práctica común en la realeza. Este tipo de unión, aunque para nosotros pueda parecer extraño, tenía un propósito espiritual y político, asegurar que la sangre divina no se diluyera al mezclarse con la de mortales comunes. Sin embargo, esta práctica tenía sus consecuencias. Estudios modernos realizados en momias reales han revelado que muchas de estas uniones resultaron en problemas de salud hereditarios, como deformidades óseas o enfermedades genéticas. Tal vez uno de los casos más conocidos sea el de Tutankamón, cuyo esqueleto muestra evidencia de dolencias graves posiblemente relacionadas con la endogamia. A pesar de las consecuencias físicas, los egipcios no veían el incesto real como algo negativo. Para ellos, replicar las uniones de sus dioses, como las de Isis y Osiris, no era solo un acto de devoción, sino una reafirmación del orden cósmico. Era un recordatorio de que la sangre divina debía mantenerse intacta, aunque ello significara desafiar las leyes naturales. 7. Sacrificios humanos. El sacrificio humano fue una práctica poco frecuente, pero no inexistente, en el antiguo Egipto. En las primeras dinastías, ciertos rituales incluían el entierro de sirvientes o compañeros junto a los faraones, con el propósito de que continuaran sirviendo a su señor en la vida después de la muerte. Estas personas no eran simples víctimas, se les consideraba elegidos, honrados por ser parte de la transición sagrada hacia el más allá. Arqueólogos han encontrado tumbas en las que los restos de estos acompañantes muestran signos de haber sido ejecutados ritualmente, posiblemente mediante decapitación, un método rápido y considerado limpio en aquel tiempo. Sus cuerpos eran cuidadosamente preparados y dispuestos en las cámaras funerarias, rodeados de objetos que podrían necesitar en su nueva vida. Con el tiempo, esta práctica fue reemplazada por la creación de estatuas funerarias, conocidas como usetis, que cumplían el mismo propósito simbólico de acompañar y servir al difunto sin necesidad de sacrificar vidas humanas. Esto refleja cómo la sociedad egipcia evolucionó, adaptando sus rituales para satisfacer las necesidades espirituales sin infligir daño físico. 8. Momias mal preparadas. Aunque solemos imaginar a las momias como obras perfectas de conservación, no todas alcanzaron ese nivel de excelencia. En algunos casos, el proceso de momificación fue apresurado o mal ejecutado, dejando cadáveres que no resistieron el paso del tiempo. Esto podía suceder debido a la falta de recursos o la prisa por completar el rito antes de que el alma se perdiera en el mundo intermedio.
Los errores más comunes incluían una deshidratación incompleta del cuerpo, lo que llevaba a una rápida descomposición, o el uso inadecuado de resinas, que no solo fallaban en preservar el cuerpo, sino que podían deformarlo. También hubo casos en los que órganos vitales, como el corazón, no eran retirados correctamente, lo que se consideraba un mal augurio para el viaje al más allá. A pesar de estos fallos, los egipcios nunca abandonaron la creencia en la eternidad del alma. Incluso en los casos donde el cuerpo no sobrevivía, confiaban en que los rituales y ofrendas realizadas durante el entierro serían suficientes para garantizar la inmortalidad del espíritu. 9. Uso de orina en medicina. La medicina egipcia estaba llena de ingenio y pragmatismo. Entre los numerosos tratamientos registrados, el uso de orina como herramienta medicinal destaca por su peculiaridad. Los antiguos egipcios observaban que la orina, especialmente la fresca, tenía propiedades antisépticas, por lo que la utilizaban para limpiar heridas, aliviar infecciones y tratar ciertas enfermedades de la piel. Lejos de verlo como algo desagradable, consideraban la orina como un líquido cargado de energía vital, un subproducto del cuerpo que todavía contenía propiedades curativas otorgadas por los dioses. Incluso en los textos médicos, como el Papiro Ebers, se mencionan recetas que combinan orina con otros ingredientes naturales para crear remedios efectivos. Aunque el concepto puede sonar extraño para nosotros, es un ejemplo de cómo los egipcios recurrían a los recursos más simples para resolver problemas complejos. Su enfoque práctico y su profunda conexión con la naturaleza les permitió desarrollar soluciones que, aunque rudimentarias, eran sorprendentemente efectivas para su época. 10. Desmembramiento ritual. En algunas ceremonias, el cuerpo de un difunto era desmembrado como parte de un ritual destinado a liberar el alma o evitar que regresara al mundo de los vivos para causar daño. Este acto no era violento, sino profundamente simbólico, basado en la creencia de que el cuerpo debía ser reconfigurado para adaptarse a la vida espiritual. Uno de los mitos más influyentes que inspiraron esta práctica fue el de Osiris, quien fue desmembrado por su hermano Sés y luego reconstruido por su esposa Isis. Este mito no solo explicaba el ciclo de muerte y renacimiento, sino que también ofrecía un modelo para rituales funerarios en los que el desmembramiento aseguraba una transición adecuada al más allá. Algunas tumbas contienen evidencias de este tipo de prácticas, como restos humanos con cortes precisos o huesos dispuestos de manera deliberada. Para los egipcios, estos rituales eran un acto de amor y protección, diseñados para garantizar que el difunto encontrara paz y no regresara como un espíritu inquieto. 11. Los ladrones de tumbas oficiales. En tiempos de crisis económica o política, incluso los faraones recurrieron a medidas extremas para mantener el equilibrio en su reino. Una de estas medidas fue la reutilización de tumbas reales y el saqueo organizado de las mismas por órdenes del gobierno. Aunque esto pueda parecer contradictorio con las creencias egipcias sobre la eternidad del alma, para ellos era un acto pragmático. Estos ladrones oficiales eran enviados con el propósito de recuperar materiales valiosos como oro, joyas y madera, que luego eran reutilizados para construir nuevas tumbas o financiar campañas militares. Sin embargo, se hacía con un respeto simbólico hacia los difuntos. Los cuerpos eran retirados con cuidado y reubicados, muchas veces en tumbas menos elaboradas pero igualmente seguras. El caso más emblemático fue el de los sacerdotes de la dinastía 21, quienes reubicaron las momias de antiguos faraones en un escondite cerca de Deir el-Bahari para protegerlos de los verdaderos saqueadores. Este acto, aunque nacido de la necesidad, también reflejaba la profunda preocupación de los egipcios por preservar el descanso eterno de sus gobernantes, incluso si los recursos materiales ya no podían permanecer a su lado. 12. El oscuro dios Sés. Sés, el dios del caos, de las tormentas y de los desiertos, representaba una dualidad fascinante para los antiguos egipcios. Aunque era visto como un destructor, también era necesario para mantener el equilibrio en el cosmos. Los seguidores de Sés realizaban rituales que, desde una perspectiva moderna, podrían parecer extremos. Como simulaciones de batallas o sacrificios simbólicos para apaciguar su furia y canalizar su energía hacia la protección del orden. Uno de los episodios más oscuros asociados a Sés es su papel en el asesinato de Osiris. Este acto, que parece puramente destructivo, en realidad desencadenó la resurrección y la regeneración del dios.
Para los egipcios, Ses era un recordatorio de que el caos, aunque temido, era esencial para la renovación y el cambio. En ciertos periodos de la historia egipcia, como durante el reinado de Ramsés II, Ses fue venerado como un protector contra enemigos extranjeros. Incluso se le asociaba con el control de fenómenos naturales destructivos, como tormentas de arena, que, aunque peligrosas, también formaban parte del ciclo natural de la vida en el desierto. 13. Momificación de animales vivos. La momificación no era un privilegio exclusivo de los humanos, los animales también eran momificados, especialmente aquellos considerados sagrados, como los gatos, ibis, cocodrilos y carneros. En algunos casos, estos animales eran sacrificados y momificados en vida como ofrendas a los dioses. Esta práctica, aunque impactante, era vista como un acto de devoción absoluta. Por ejemplo, los gatos eran asociados con la diosa Bastet, protectora del hogar y la fertilidad. Momificar un gato era una forma de honrar a Bastet y de pedir su favor. A veces, miles de momias de gatos eran enterradas juntas en grandes necrópolis, lo que demuestra la escala de esta devoción. Sin embargo, investigaciones arqueológicas recientes han revelado que algunos animales eran criados exclusivamente para ser sacrificados y momificados. Esto sugiere que existía una industria dedicada a producir estas ofrendas. Aunque para nosotros pueda parecer una explotación, para los egipcios era una forma tangible de conectar con lo divino y mostrar gratitud hacia los dioses que regían sus vidas. 14. Sacrificio de sirvientes. En las primeras dinastías, se cree que los faraones más poderosos eran enterrados junto a sus sirvientes y esposas, quienes eran sacrificados para acompañarlos en la otra vida. Este acto no era visto como un castigo, sino como un honor inmenso. Los sirvientes eran cuidadosamente seleccionados y preparados para su rol eterno, asegurando que continuaran sirviendo a su Señor en la eternidad. Pruebas arqueológicas, como en las tumbas de Abidos, han revelado esqueletos que muestran signos de ejecución ritual. Los cortes limpios en los huesos sugieren que los sacrificios eran rápidos y ceremoniales, realizados con respeto. Incluso sus tumbas eran decoradas con objetos que necesitarían en la otra vida, como herramientas y alimentos, un reflejo del cuidado que se ponía en su transición. Esta práctica desapareció gradualmente, siendo sustituida por representaciones simbólicas de sirvientes en forma de figuras llamadas susetis. Estas estatuillas reemplazaron a los seres humanos, demostrando un cambio en las creencias y una mayor valoración de la vida humana, aunque el objetivo espiritual permanecía intacto. 15. Alucinógenos en rituales. Los sacerdotes egipcios buscaban formas de conectar con los dioses, y una de ellas era a través del uso de sustancias naturales que alteraban la mente. Aunque no existen descripciones detalladas en los textos, se especula que utilizaban plantas como la mandrágora, el loto azul o el opio en sus ceremonias. Estas sustancias permitían a los sacerdotes entrar en estados de trance y comunicarse con el mundo divino. El loto azul, por ejemplo, era considerado un símbolo de resurrección y regeneración, y se cree que su consumo podía inducir un estado de relajación y euforia. Esto era visto como un medio para acercarse a las deidades y comprender su voluntad. Lejos de ser un acto de escapismo, estos trances eran ritualizados y guiados por prácticas estrictas. Los egipcios entendían que el contacto con lo divino requería preparación y disciplina, y el uso de alucinógenos formaba parte de un conjunto más amplio de ceremonias diseñadas para mantener el equilibrio cósmico. 16. Castigos post-mortem. Para los egipcios, la muerte no marcaba el final de una vida, sino la transición a otra etapa de existencia. Sin embargo, en casos excepcionales, ciertos individuos eran castigados incluso después de morir. Esto solía aplicarse a traidores o enemigos del Estado, cuyas tumbas eran destruidas deliberadamente y sus nombres borrados de las inscripciones. Este acto, conocido como damnatio memoriae, buscaba condenarlos al olvido eterno, un destino peor que la muerte misma. La eliminación del nombre de una persona no era un simple acto simbólico. En la creencia egipcia, el nombre era esencial para que el alma pudiera ser recordada y venerada en el más allá. Al destruir su nombre y, en algunos casos, mutilar sus momias, se impedía que el espíritu alcanzara la eternidad, condenándolo a vagar sin propósito en un limbo eterno.
Uno de los casos más famosos es el de Hatshepsut, la faraona que, tras su muerte, fue objeto de una campaña para borrar su legado. Aunque su momia sobrevivió, gran parte de sus monumentos fueron desfigurados. Este castigo post-mortem era una forma de garantizar que los crímenes o actos considerados inapropiados no se perpetuaran en el más allá ni en la memoria colectiva. 17. Pruebas de venenos en esclavos. La búsqueda de conocimiento médico en Egipto no siempre fue altruista. Se sabe que algunos médicos y alquimistas realizaban experimentos con venenos utilizando esclavos y prisioneros como sujetos de prueba. Estas prácticas, aunque moralmente cuestionables desde nuestra perspectiva moderna, eran vistas como un medio para comprender los efectos de diferentes sustancias y desarrollar antídotos efectivos. Textos antiguos describen el uso de sustancias como la cicuta, el opio y ciertas plantas locales para estudiar cómo afectaban al cuerpo humano. Los resultados se documentaban cuidadosamente, lo que permitió a los médicos egipcios avanzar en su conocimiento de toxicología y envenenamiento. Una preocupación importante en una sociedad donde las intrigas políticas y los intentos de asesinato eran relativamente comunes. Aunque estos experimentos implicaban sufrimiento, los egipcios creían que el beneficio colectivo superaba el sacrificio individual. Los conocimientos obtenidos no solo protegían a los gobernantes, sino que también mejoraban la capacidad de los médicos para tratar a la población en general. Este dilema ético, aunque oscuro, demuestra cómo la búsqueda del progreso a menudo ha requerido decisiones difíciles. 18. Instrumentos quirúrgicos de obsidiana. La cirugía en el antiguo Egipto era sorprendentemente avanzada, pero lo que destaca es el uso de obsidiana, una roca volcánica, como material para instrumentos quirúrgicos. La obsidiana, al ser afilada, podía producir bordes más precisos que el acero moderno, lo que la hacía ideal para intervenciones delicadas. Estos instrumentos se utilizaban en procedimientos como trepanaciones, circuncisiones y el tratamiento de heridas graves. Los médicos egipcios eran muy respetados por su habilidad para realizar estas operaciones con éxito, lo que indica un profundo conocimiento anatómico y una notable destreza manual. Sin embargo, el uso de obsidiana no estaba exento de riesgos. La falta de esterilización y las condiciones rudimentarias de los procedimientos quirúrgicos aumentaban la posibilidad de infecciones. A pesar de ello, los egipcios confiaban en la capacidad regenerativa del cuerpo, ayudada por ungüentos medicinales y rituales destinados a invocar la protección divina. Esto demuestra cómo la ciencia y la espiritualidad trabajaban juntas en la práctica médica egipcia. 19. Ammit, el devorador de almas. Uno de los seres más aterradores del panteón egipcio era Ammit, la criatura híbrida que devoraba a las almas impuras durante el juicio de Osiris. Ammit tenía cabeza de cocodrilo, torso de león y parte trasera de hipopótamo, combinando los aspectos más letales de estos animales. Su papel era crucial en el proceso de pesaje del corazón, donde se determinaba si un alma era digna de la vida eterna. Si el corazón de una persona, simbolizando su moralidad, era más pesado que la pluma de Maat, Ammit lo devoraba. Esto no solo significaba la destrucción del alma, sino también la completa aniquilación de su existencia, eliminándola de la memoria de los vivos y del cosmos. A pesar de su temible reputación, Ammit no era considerada malvada. Su papel era mantener el equilibrio universal, asegurando que solo las almas justas ascendieran al paraíso. Este concepto refuerza la creencia egipcia en la justicia divina y el orden cósmico, donde cada acción tenía consecuencias inevitables. 20. Las momias parlantes. En algunos casos excepcionales, las momias eran manipuladas para que sus bocas pudieran emitir sonidos al descomponerse. Esto no era un fenómeno sobrenatural, sino el resultado de gases atrapados en el cuerpo durante el proceso de momificación. Sin embargo, los egipcios consideraban estos sonidos como un signo de que el espíritu del difunto seguía presente y tratando de comunicarse con los vivos. Algunos rituales funerarios incluían fórmulas específicas para abrir simbólicamente la boca de la momia, permitiéndole hablar en el más allá. Este rito, conocido como el rito de apertura de la boca, no solo tenía un significado espiritual, sino que también estaba cargado de simbolismo físico. Permitía al difunto comer, beber y hablar en el otro mundo, garantizando su supervivencia eterna.
La idea de las momias parlantes ha sido adoptada por la cultura popular como algo aterrador, pero en su contexto original, era un recordatorio de la conexión constante entre los vivos y los muertos, y de cómo la voz del pasado podía seguir guiando a las generaciones futuras. 21. El precio de la eternidad, robo de resinas y vendajes. Durante la decadencia del antiguo Egipto, las crisis económicas llevaron a prácticas poco honrosas, como el robo de materiales de momias ya enterradas. Las resinas aromáticas y los vendajes de lino, considerados materiales valiosos, eran extraídos y reutilizados. Este tipo de saqueo no siempre era realizado por ladrones comunes, a veces involucraba a los propios sacerdotes funerarios, quienes justificaban sus acciones como una necesidad para mantener sus templos en funcionamiento. Aunque esta práctica parece irrespetuosa, reflejaba el pragmatismo egipcio. En una sociedad en declive, los recursos debían ser reutilizados, incluso si ello significaba comprometer el descanso eterno de los muertos. Además, muchos creían que el alma del difunto no estaba limitada a su cuerpo físico, por lo que mientras se realizara algún rito compensatorio, el espíritu no sufriría. Esta perspectiva nos muestra la compleja relación que los egipcios tenían con sus muertos, un profundo respeto mezclado con una pragmática aceptación de las necesidades materiales. Las momias, entonces, no eran solo símbolos de eternidad, sino también recursos en tiempos de necesidad. 22. Los juicios de los muertos en vida. Aunque los egipcios creían que el juicio final ocurría en el más allá, en algunos casos este proceso simbólico era recreado en vida. Si una persona era acusada de traición, robo de tumbas o herejía, se realizaban juicios públicos donde las pruebas presentadas incluían elementos rituales y mágicos. En algunos casos, los acusados eran forzados a declarar frente a imágenes o estatuas de dioses, jurando su inocencia o culpabilidad. Los castigos variaban dependiendo del crimen. Para los considerados culpables, sus nombres eran borrados de registros y monumentos, un acto que simbolizaba su exclusión tanto del mundo terrenal como del más allá. En casos extremos, el cuerpo del acusado podría ser mutilado después de su muerte, asegurando que su alma no encontrara paz. Estas prácticas reflejan cómo los egipcios combinaban sus creencias espirituales con sistemas legales tangibles. Para ellos, la justicia no solo era un asunto humano, sino también un reflejo de la voluntad divina, y todo acto debía ser juzgado bajo la mirada de los dioses. 23. El simbolismo de las tumbas invertidas. En algunos casos inusuales, arqueólogos han encontrado tumbas que parecen haber sido intencionadamente construidas al revés, con los cuerpos colocados en posiciones antinaturales. Estas tumbas invertidas no eran errores arquitectónicos, sino actos deliberados para condenar al difunto o para contener su espíritu. Se cree que estas prácticas eran aplicadas a personas consideradas peligrosas incluso en la muerte, como hechiceros poderosos o criminales. Colocar el cuerpo boca abajo o alterar la orientación de la tumba tenía un propósito mágico, impedir que el alma del difunto pudiera regresar al mundo de los vivos para causar daño. Esta forma de encarcelamiento espiritual muestra cómo los egipcios abordaban el miedo a lo desconocido y a las fuerzas sobrenaturales. Para ellos, la muerte no era un escape para las almas corruptas, incluso en el más allá, podían ser controladas y neutralizadas mediante rituales y símbolos cuidadosamente diseñados. 24. La dualidad de los cocodrilos sagrados. El cocodrilo, una criatura temida y venerada, tenía un papel dual en la religión egipcia. Por un lado, representaba el caos y la destrucción, personificado en Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo. Sobek era adorado como protector de las aguas y de la fertilidad, pero también se le ofrecían sacrificios para apaciguar su furia. En los templos dedicados a Sobek, los sacerdotes criaban cocodrilos, a menudo considerados encarnaciones vivientes del dios. Estos animales eran tratados con reverencia y, tras su muerte, eran cuidadosamente momificados. Sin embargo, no todos los cocodrilos tenían un destino tan respetado. Los que vivían en estado salvaje a menudo eran cazados y sacrificados, ya que su amenaza constante recordaba la necesidad de mantener el equilibrio entre el caos y el orden. Esta relación con los cocodrilos refleja la visión egipcia del mundo, una mezcla de respeto, miedo y necesidad de control. Incluso los seres más peligrosos eran considerados esenciales para la armonía del cosmos.
25. La misteriosa desaparición de Akenatón. Akenatón, el faraón que revolucionó la religión egipcia al instaurar el monoteísmo en torno al dios Atón, desapareció de los registros históricos tras su muerte. Sus templos fueron desmantelados, sus imágenes destruidas y su nombre borrado de las listas reales, en un intento de eliminar cualquier rastro de su existencia. Esta damnatio memoriae fue más que un acto político, también tuvo implicaciones espirituales. Al borrar su nombre y destruir sus monumentos, los sucesores de Akenatón buscaban asegurarse de que su alma no alcanzara la eternidad. Para los egipcios, el olvido era una forma de muerte absoluta, peor que cualquier castigo físico. Sin embargo, esta estrategia no fue completamente exitosa. Restos arqueológicos han revelado fragmentos de su reinado, permitiendo a los historiadores reconstruir su historia. Akenatón sigue siendo una figura enigmática, cuyo legado desafió las normas religiosas y políticas de su tiempo, dejando una huella indeleble en la historia egipcia. 26. Los rituales de hambre divina. En momentos de crisis extrema, cuando las crecidas del Nilo eran insuficientes y las cosechas escaseaban, los sacerdotes realizaban rituales desesperados para apaciguar a los dioses y restaurar el equilibrio. Uno de estos rituales, conocido como la hambre divina, consistía en ofrecer alimentos sagrados, como panes y cerveza, a los dioses mientras la población sufría hambre. Estos rituales no eran un acto de crueldad, sino una forma de priorizar la conexión con lo divino para asegurar la supervivencia a largo plazo. Los sacerdotes creían que alimentar a las deidades garantizaría su intervención para restaurar la fertilidad de la tierra. Sin embargo, esta práctica podía generar tensiones entre las élites religiosas y la población hambrienta, quienes veían cómo los templos mantenían sus reservas mientras ellos padecían. El simbolismo detrás de estos rituales refleja la profunda dependencia de los egipcios en el orden cósmico y la voluntad divina. Creían que el sacrificio colectivo, aunque doloroso, era necesario para restaurar el equilibrio y evitar el caos que amenazaba constantemente su civilización. 27. Enterrados con trampas mortales. Las tumbas de los faraones y nobles no solo estaban protegidas por puertas y guardianes, sino también por trampas mortales diseñadas para disuadir a los saqueadores. Estas trampas incluían túneles que colapsaban, piedras rodantes y pozos ocultos llenos de espinas o serpientes venenosas. Aunque la efectividad de estas medidas es debatida, muestran hasta qué punto los egipcios valoraban la seguridad de sus muertos. En algunos casos, las trampas iban acompañadas de maldiciones escritas en las paredes de las tumbas. Estas maldiciones advertían a los intrusos que, si perturbaban el descanso de los difuntos, sufrirían enfermedades, desgracias o incluso la muerte. Aunque estas inscripciones tenían un propósito psicológico, las trampas físicas eran un recordatorio tangible del riesgo de violar un espacio sagrado. La protección de las tumbas no solo reflejaba el deseo de preservar las riquezas materiales, sino también de asegurar que el alma del difunto pudiera descansar en paz y completar su viaje al más allá sin interrupciones. 28. La purificación de los traidores. En casos de traición o conspiración, los egipcios recurrían a un castigo que iba más allá de la muerte, la purificación ritual del cuerpo. Este proceso implicaba quemar o desmembrar el cadáver para impedir que el alma del traidor alcanzara el más allá. En lugar de momificar el cuerpo, se destruía deliberadamente, un acto que simbolizaba la exclusión total del difunto del ciclo eterno de la vida. El fuego, considerado purificador, era una herramienta común en estos casos. El cuerpo era reducido a cenizas y esparcido en lugares inhóspitos, como el desierto, donde se creía que los espíritus malignos quedaban atrapados. Este castigo no solo afectaba al individuo, sino también a su familia, ya que su linaje podía ser despojado de privilegios y condenado al ostracismo. Esta práctica revela el valor que los egipcios otorgaban a la integridad moral y la lealtad. Para ellos, la muerte física no era suficiente castigo, era necesario garantizar que el espíritu del traidor no pudiera causar daño en ninguna dimensión de la existencia. 29. Las sombras como una forma de vida. Los egipcios creían que cada persona tenía múltiples aspectos espirituales, incluyendo el Ka, fuerza vital, el Ba, alma móvil, y la sombra. La sombra, llamada Shat, era una extensión de la persona que existía tanto en la vida como en la muerte.
Sin embargo, si no se protegía adecuadamente, la sombra podía volverse peligrosa, actuando como un espíritu errante que causaba daño a los vivos. Para evitar esto, se realizaban rituales específicos para sellar la sombra con el cuerpo momificado. Se creía que, si la sombra se separaba del difunto, podía convertirse en un ente independiente, lleno de resentimiento por haber sido olvidado o maltratado. Los sacerdotes utilizaban fórmulas mágicas y amuletos para garantizar que la sombra permaneciera en armonía con los otros aspectos del espíritu. El temor a las sombras reflejaba la preocupación de los egipcios por mantener el equilibrio entre lo tangible y lo intangible, asegurando que todos los componentes del alma cumplieran su propósito sin causar desorden en el mundo de los vivos. 30. Las momias como herramientas médicas. En épocas posteriores a la caída de Egipto, las momias fueron desenterradas y utilizadas con fines médicos y mágicos. En la Edad Media, los europeos creían que consumir polvo de momia tenía propiedades curativas. Este polvo, conocido como momia, se obtenía triturando vendajes y huesos de momias egipcias y se vendía como un remedio para enfermedades como la epilepsia, úlceras y hemorragias internas. Esta práctica no solo despojaba a las momias de su propósito sagrado, sino que también reflejaba una desconexión con las creencias originales de los egipcios. Para ellos, las momias eran recipientes sagrados que protegían el alma y garantizaban su paso al más allá. A pesar de su naturaleza profana, el uso de momias en medicina demuestra cómo el legado egipcio continuó influyendo en culturas posteriores, incluso de formas que distorsionaron sus significados originales. Este fenómeno subraya cómo los artefactos de una civilización pueden ser reinterpretados y explotados a lo largo del tiempo. 31. El sacrificio de barcos funerarios. Los barcos funerarios eran una tradición importante en el antiguo Egipto, ya que simbolizaban el viaje del difunto al más allá, navegando por las aguas místicas del Nilo celestial. Sin embargo, lo que pocos saben es que algunos de estos barcos, especialmente los destinados a faraones o nobles, eran destruidos ritualmente tras el entierro. Esto garantizaba que el barco existiera únicamente para el uso del difunto en el más allá, eliminando la posibilidad de que alguien lo reutilizara en el mundo terrenal. El proceso de destrucción era meticuloso. Las maderas podían ser desmembradas y quemadas, o los barcos eran sepultados en lugares inaccesibles junto con el difunto. Este acto no solo tenía un significado práctico, sino que también reforzaba la idea de exclusividad espiritual. El difunto debía tener un camino despejado hacia el reino de Osiris, sin interferencias del mundo de los vivos. En algunos casos, los barcos también contenían inscripciones y ofrendas destinadas a invocar la protección de los dioses durante el viaje. 32. Animales embalsamados por venganza. Los egipcios eran conocidos por embalsamar animales como gatos, ibis y cocodrilos, generalmente para honrarlos como encarnaciones de dioses. Sin embargo, algunos animales eran embalsamados como una forma de represalia divina. Por ejemplo, si un animal considerado sagrado dañaba a un humano, era sometido a un juicio ritual y, en ciertos casos, embalsamado para apaciguar la ira de los dioses y restablecer el equilibrio cósmico. Este tipo de embalsamamiento se realizaba con el máximo respeto, pero con un propósito diferente al habitual. Los animales eran tratados como ofrendas simbólicas, su sacrificio marcaba un acto de redención colectiva. A menudo, se colocaban junto a amuletos o inscripciones que explicaban el motivo del castigo, asegurando que tanto los dioses como los mortales entendieran la intención detrás del acto. Esta práctica destaca la complejidad de la relación entre humanos y animales en el antiguo Egipto, donde estos últimos podían ser venerados como dioses o castigados como agentes del caos, dependiendo de las circunstancias. 33. Los guardianes de las puertas del inframundo. En la mitología egipcia, el inframundo, conocido como Duat, estaba custodiado por guardianes sobrenaturales que protegían sus puertas. Estas criaturas, a menudo híbridos entre animales y humanos, eran tanto protectores como jueces, exigiendo que los difuntos recitaran fórmulas mágicas específicas para pasar. Cada puerta tenía su propio guardián, y los textos funerarios, como el libro de los muertos, incluían detalladas instrucciones para enfrentarlos.
Los guardianes podían tener formas intimidantes, como cuerpos de leones con alas o serpientes con cabezas humanas, simbolizando los desafíos que el alma debía superar para alcanzar la inmortalidad. El fracaso al enfrentar a un guardián significaba quedar atrapado en el inframundo, incapaz de avanzar hacia la eternidad. Estas pruebas reflejan la visión egipcia de la muerte como un proceso activo y lleno de obstáculos, donde el conocimiento y la preparación eran esenciales para la supervivencia espiritual. 34. El juicio anticipado, muerte en vida. Algunos egipcios, especialmente aquellos en posiciones de poder, enfrentaban el juicio antes de morir mediante rituales públicos diseñados para demostrar su pureza moral y su compromiso con Ma'at, el principio del orden y la justicia. Estos rituales podían incluir confesiones públicas, ofrendas a los dioses y actos simbólicos destinados a equilibrar cualquier daño causado durante su vida. En casos extremos, los líderes podían someterse a simulacros de muerte, donde su cuerpo era tratado como si estuviera muerto y luego revivido mediante rituales mágicos. Este proceso simbolizaba una renovación espiritual y la aceptación de su destino en el más allá. Aunque estas prácticas podían ser vistas como un acto de humildad, también tenían un propósito político, reforzar la autoridad moral del líder y asegurar su legado en la memoria colectiva. Para los egipcios, la preparación para la muerte era tan importante como la vida misma, y este tipo de rituales ayudaba a garantizar que el ciclo de existencia continuara sin interrupciones. 35. Los espejos como portales espirituales. En la cultura egipcia, los espejos no solo eran herramientas prácticas, sino también objetos cargados de simbolismo espiritual. Se creía que podían actuar como portales entre el mundo de los vivos y el más allá. Por esta razón, los espejos eran a menudo enterrados junto con los difuntos, acompañados de inscripciones mágicas que aseguraban su protección y guía en la otra vida. Los espejos eran considerados receptáculos de energía divina, reflejando la luz del sol, que simbolizaba la presencia de Ra, el dios solar. Sin embargo, también podían ser peligrosos si se utilizaban sin las precauciones adecuadas. Algunos rituales incluían cubrir los espejos con telas especiales para evitar que atrajeran espíritus malignos o que el difunto quedara atrapado en su reflejo. Esta fascinación con los espejos refleja la creencia egipcia en los vínculos entre los planos de existencia y la importancia de los objetos cotidianos como herramientas mágicas. Cada elemento de la vida diaria tenía un propósito más allá de lo práctico, conectando a los vivos con los dioses y los muertos. 36. El culto a la momia de un faraón desconocido. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia egipcia es el culto a las momias de faraones que no dejaron grandes huellas en la historia. En algunos casos, momias de faraones cuya identidad era desconocida o cuya existencia fue casi olvidada fueron reverenciadas de forma especial. Esto ocurrió especialmente durante los periodos de crisis, cuando los egipcios recurrían al pasado para buscar consuelo o protección. Estas momias eran consideradas poderosas porque, al no tener una identidad claramente definida, podían ser vistas como tabulas rasas sobre las que se proyectaban esperanzas, miedos y deseos de regeneración. Durante épocas turbulentas, cuando los faraones vivos no lograban estabilizar el país, se creía que el espíritu de estos faraones olvidados podía restaurar el orden. Es fascinante cómo el concepto de poder eterno de los faraones trascendía su vida real, llegando incluso a involucrar a figuras anónimas, cuyos restos eran objeto de cultos y rituales destinados a invocar su ayuda divina. 37. Las maldiciones de las tumbas reales. Una de las leyendas más persistentes sobre las tumbas egipcias son las maldiciones, en especial las asociadas con las tumbas de los faraones. Se decía que cualquier persona que perturbara la tumba de un faraón, o incluso se acercara a ella sin la debida reverencia, sufriría una muerte inminente o eventos trágicos. Aunque muchas de estas maldiciones fueron exageradas con el paso del tiempo, existen relatos históricos que sugieren que los sacerdotes usaban tales maldiciones para disuadir a los saqueadores de tumbas. En realidad, estas maldiciones eran más que simples advertencias, representaban un acto simbólico de protección espiritual. Los egipcios creían firmemente que el más allá estaba lleno de poderosas fuerzas que podían influir directamente en el mundo de los vivos. Al enterrar a un faraón con maldiciones inscritas en sus tumbas, los sacerdotes buscaban evitar que las personas perturbadoras interfirieran en el descanso eterno del rey.
asegurando que su viaje al más allá no fuera obstaculizado por espíritus dañinos o ladrones. El famoso caso de la maldición de Tutankamón es el más conocido, donde varios de los descubridores de su tumba murieron en circunstancias misteriosas poco tiempo después de abrirla. Si bien la evidencia científica sugiere que el envenenamiento por hongos podría haber jugado un papel, la creencia popular mantiene que las maldiciones egipcias eran, de alguna forma, más que superstición. 38. La violencia ritual de las ofrendas humanas. Aunque en la mayoría de los casos las ofrendas eran de objetos o alimentos, en algunas ocasiones excepcionales, los egipcios realizaban sacrificios humanos como parte de rituales destinados a honrar a los dioses o proteger al faraón. Durante las primeras dinastías, se han encontrado evidencias de sacrificios de prisioneros de guerra, cuyas vidas se tomaban para asegurar el bienestar del reino. Estos sacrificios no solo tenían un significado religioso, sino también político, pues representaban el control absoluto del faraón sobre la vida y la muerte. Los prisioneros eran vistos como ofrendas a los dioses, con el propósito de alimentar y apaciguar a los poderes divinos para que bendijeran al Egipto. Estos sacrificios rituales eran interpretados como una forma de garantizar la prosperidad, pero también como una declaración de la importancia del faraón y su relación con lo divino. Con el paso del tiempo, las ofrendas humanas fueron abandonadas, sustituidas por representaciones simbólicas, ya que la religión egipcia evolucionó hacia una visión más pacífica y menos sanguinaria. Aunque la noción de que la sangre podía apaciguar a los dioses permaneció en ciertos rituales. 39. Los antiguos templos como trampas espirituales. Los templos egipcios no solo eran lugares de oración, sino también centros de poder, donde los sacerdotes y faraones mantenían un control absoluto sobre la vida religiosa y política del país. Algunas tumbas o santuarios no eran simplemente edificios sagrados, funcionaban también como trampas espirituales. Las estructuras templarias estaban a menudo llenas de laberintos, pasadizos y cámaras secretas que reflejaban la compleja visión egipcia del viaje hacia el más allá. Aquellos que no conocían el camino o las fórmulas mágicas adecuadas quedaban atrapados, ya sea física o espiritualmente, sin posibilidad de escapar. Para los egipcios, esta era una forma de garantizar que solo aquellos dignos de entrar en contacto con lo divino pudieran hacerlo, mientras que los impuros o los intrusos quedaban sujetos a maldiciones o destinos peores. El concepto de estas trampas espirituales también estaba relacionado con la creencia de que el más allá no era un lugar accesible para todos. Para ingresar al reino de los dioses, un ser humano debía demostrar conocimiento y pureza, de lo contrario, las fuerzas protectoras del templo aseguraban que el alma no tuviera acceso a la eternidad. 40. La transición del alma a través del corazón. El corazón desempeñaba un papel central en el juicio del alma, como se describe en el Libro de los Muertos. En el momento de la muerte, el corazón del difunto se pesaba en una balanza contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más pesado que la pluma, lo que significaba que la persona había vivido una vida llena de malas acciones, el alma era devorada por Amit, una criatura híbrida con cuerpo de cocodrilo, león y hipopótamo. Este juicio no solo era un ritual religioso, sino también una reflexión sobre la moralidad personal. El corazón representaba la esencia de la persona, sus pensamientos, emociones y acciones. En otras palabras, el destino del alma estaba atado a la pureza de su corazón, que debía ser libre de maldad para ser admitido en el reino de Osiris. Lo fascinante de este ritual es cómo conecta la vida diaria con el más allá, sugiriendo que nuestras acciones en vida determinan directamente nuestra existencia después de la muerte. La muerte, para los egipcios, no era un final, sino una continuación de un viaje que reflejaba la ética y las decisiones que se tomaban durante la vida. 41. La búsqueda de la inmortalidad a través de la sangre real. Los faraones no solo eran considerados líderes mundanos, sino también seres divinos encargados de mantener el orden cósmico. Para reforzar su estatus, se pensaba que la sangre real contenía propiedades divinas que podían ser transmitidas a través de los descendientes directos. Por esta razón, el incesto entre hermanos y hermanas reales no era visto como una aberración, sino como una práctica necesaria para preservar la pureza de la sangre y asegurar la continuidad de la dinastía.
Este acto era considerado una forma de mantener el linaje de los dioses intacto, evitando que los poderes divinos se diluyeran con el paso de las generaciones. La preocupación por la pureza de la sangre real refleja la creencia de que el faraón, como intermediario entre los dioses y los humanos, tenía la responsabilidad de mantener el equilibrio del cosmos. Esta visión de la sangre como fuente de poder divino es una de las características más fascinantes y desconcertantes de la sociedad egipcia, donde la supervivencia de la civilización misma dependía de la preservación de su estatus divino. 42. El uso de venenos en rituales y muertes políticas. En el antiguo Egipto, el veneno no solo se utilizaba como una herramienta para eliminar a enemigos políticos o rivales, sino que también desempeñaba un papel en ciertos rituales religiosos. Se creía que ciertos venenos podían ser usados para purificar a las personas o incluso para comunicarse con los dioses. A lo largo de la historia egipcia, existen registros de faraones y nobles que emplearon venenos para eliminar a aquellos que consideraban una amenaza a su poder o a la estabilidad del reino. Uno de los casos más notorios es el de Cleopatra VII, quien se rumorea que usó veneno para asegurar su dominio, aunque no hay evidencia directa de su participación en envenenamientos masivos. Sin embargo, el uso del veneno en el ámbito político egipcio muestra la compleja interacción entre el poder y la muerte. Los venenos no solo eran medios para la muerte física, sino que representaban una transgresión del orden cósmico que se intentaba reparar con rituales de purificación. Los sacerdotes utilizaban venenos rituales en ofrendas a los dioses, ya sea en sacrificios simbólicos o como parte de prácticas esotéricas para invocar favores divinos. El veneno se veía como un medio para transformar lo mortal en inmortal, una paradoja que subraya la percepción egipcia de la vida y la muerte como parte de un mismo ciclo interconectado. 43. El culto a los muertos, la muerte en vida de los sacerdotes. El culto a los muertos en Egipto era tan central en la religión que muchos sacerdotes adoptaron un estilo de vida que los alejaba de la sociedad viviente para poder comunicarse directamente con los muertos. Estos sacerdotes vivían en una especie de muerte en vida, dedicados completamente al servicio de los muertos. Ellos no solo cuidaban de las tumbas, sino que también realizaban rituales para ayudar a las almas de los difuntos a alcanzar el más allá. Este aislamiento estaba relacionado con la creencia de que los sacerdotes eran mediadores entre los vivos y los muertos, encargados de mantener el equilibrio entre los dos mundos. Pasaban largas horas en la oscuridad de los templos y tumbas, realizando rituales, recitando oraciones y realizando sacrificios para garantizar que los muertos tuvieran un buen viaje al más allá. Para los sacerdotes, la muerte en vida no era un castigo, sino un honor, ya que se veían como los guardianes de la eternidad. Su devoción al mundo de los muertos les confería una percepción distinta de la muerte, no como un final, sino como un viaje continuo que requería dedicación y sacrificio. Los sacerdotes podían vivir con la conciencia de que su destino estaba vinculado a los muertos, un destino eterno de servir a los dioses y a las almas que transitaban hacia la inmortalidad. 44. La importancia del ojo de Horus como protector contra la muerte. El ojo de Horus es uno de los amuletos más emblemáticos de la antigua religión egipcia, utilizado tanto en vida como en la muerte. Este símbolo, que representa el ojo de Horus, el dios del cielo, se creía que tenía poderes protectores, especialmente para las almas que viajaban hacia el más allá. El ojo de Horus no solo protegía a los vivos de los peligros, sino que también era un guardián contra las fuerzas oscuras que amenazaban a los difuntos en su travesía hacia el juicio final. Los egipcios creían que el ojo de Horus tenía la capacidad de curar, proteger y ofrecer fortaleza espiritual. Durante los rituales funerarios, este amuleto se colocaba en la tumba o se colocaba sobre el cuerpo momificado para asegurar que el difunto estuviera protegido en su viaje hacia la otra vida. El ojo, como símbolo de vigilancia y protección, representaba el poder divino de Horus, que veía y controlaba las fuerzas que podían desviar el alma del difunto. Este amuleto reflejaba la importancia de la vigilancia y la justicia en la muerte, algo que los egipcios tomaban con suma seriedad. La muerte, en su concepción, no era solo una transición pasiva, sino una etapa activa que requería protección y la intervención de los dioses. 45. El concepto de la segunda vida a través de las estatuas. Una de las prácticas más fascinantes de los egipcios era la creación de estatuas funerarias que, se creía,
permitían que el espíritu del difunto continuara existiendo de alguna manera en el mundo terrenal. Estas estatuas no solo servían como representaciones del difunto, sino que también jugaban un papel crucial en el mantenimiento de la segunda vida. Las estatuas eran elaboradas con gran detalle, con el objetivo de preservar la imagen del difunto de la manera más fiel posible. A través de estas estatuas, los egipcios creían que el alma podía regresar al mundo de los vivos y recibir ofrendas, cuidados y oraciones. Las estatuas se colocaban en tumbas y templos, y algunos rituales consistían en alimentar estas imágenes con alimentos y bebidas, lo que simbolizaba un acto de apoyo y de vinculación con el más allá. Este concepto de segunda vida refleja la conexión íntima entre lo material y lo espiritual en la cultura egipcia. Para ellos, la muerte no significaba el fin absoluto, sino una oportunidad para continuar viviendo a través de medios simbólicos, como las estatuas, que servían como anclas espirituales entre los mundos. 46. El arte de la momificación, un proceso que mataba en vida. El proceso de momificación en el antiguo Egipto era tanto un acto de preservación como un sacrificio. Para muchos, la momificación era una transición importante que garantizaba la continuidad de la vida después de la muerte. Sin embargo, el proceso mismo implicaba una serie de intervenciones que, de alguna manera, mataban al cuerpo para asegurar su perduración. El proceso comenzaba con la extracción de los órganos vitales, que eran limpiados y embalsamados por separado. El cuerpo, luego, era deshidratado usando sal y otras sustancias, lo que esencialmente lo despojaba de su vitalidad. A pesar de la intención de preservar la forma física, este proceso representaba una forma de muerte temporal, ya que el cuerpo se sometía a una transformación radical. Aunque los egipcios creían que la momificación era un acto sagrado que aseguraba la resurrección del alma, el hecho de que el cuerpo fuera muerto de esta manera para garantizar su resurrección pone de manifiesto la profunda conexión entre la vida, la muerte y la regeneración en su cosmología. 47. La lucha entre Osiris y Set, un reflejo del caos y la muerte. La mitología egipcia está llena de batallas entre las fuerzas del orden y el caos, pero la lucha entre Osiris y Set es quizás la más significativa. Set, el dios del caos, la violencia y la muerte, representa el conflicto primordial que amenaza con destruir la armonía del universo. Osiris, por otro lado, es el dios de la vida, la muerte y la resurrección, cuyo ciclo de muerte y renacimiento simboliza la regeneración constante de la vida. La lucha entre Osiris y Set no solo es una historia de mitología, sino una representación de la eterna batalla entre el orden cósmico y el desorden. Osiris, tras ser asesinado por Set, es resucitado por su esposa Isis, simbolizando la esperanza de que, incluso en la muerte, existe la posibilidad de renacimiento y equilibrio. Este mito refleja cómo los egipcios veían la muerte no como una finalización definitiva, sino como un componente esencial de un ciclo que lleva a la resurrección. La victoria de Osiris sobre Set no solo garantiza el orden del cosmos, sino que también ofrece esperanza a los vivos, quienes se identifican con la lucha eterna entre el caos y la regeneración. 48. La muerte en los campos de batalla, un sacrificio por el reino. Aunque la guerra no era una constante en el antiguo Egipto, cuando ocurrían batallas, la muerte en el campo de batalla era vista como un sacrificio por el bienestar del reino. Los soldados egipcios, al igual que los faraones, se veían como servidores de los dioses y, como tales, sus muertes no eran vistas con desesperanza, sino como una forma de dar continuidad a la protección del país. La muerte en batalla no solo era un sacrificio físico, sino también espiritual. Los soldados que morían en combate eran considerados mártires que aseguraban la protección de Egipto. En algunos casos, se creía que sus espíritus continuaban luchando junto a los dioses para mantener a salvo las fronteras del reino. Este concepto muestra cómo la muerte en Egipto, incluso en circunstancias violentas, estaba impregnada de un significado profundo y trascendental, vinculando la vida y la muerte con el servicio al orden divino. 49. Los guardianes del más allá, los seres híbridos que protegían las tumbas. En la mitología egipcia, el más allá no era un lugar solitario ni vacío, sino un dominio lleno de seres divinos, guardianes y criaturas místicas que protegían las tumbas y las almas en su viaje hacia la eternidad.
Algunos de estos guardianes eran figuras híbridas, combinaciones de diferentes animales y seres humanos, como los chacales, cocodrilos y leones, que representaban las fuerzas divinas que controlaban el paso entre la vida y la muerte. Uno de los guardianes más conocidos es Anubis, el dios con cabeza de chacal, quien desempeñaba un papel crucial en el proceso de momificación y en la protección de los muertos. Anubis no solo guiaba a las almas en su viaje hacia el juicio final, sino que también se aseguraba de que sus cuerpos estuvieran protegidos en sus tumbas. Los guardianes híbridos como él representaban la vigilancia y la fuerza necesaria para proteger el orden cósmico. Estas criaturas no solo eran parte de las creencias religiosas, sino que también tenían un rol simbólico profundo. A través de su forma híbrida, los egipcios expresaban la idea de que la muerte era un reino lleno de poderosos guardianes, seres que no solo protegían, sino que también transformaban a las almas, otorgándoles la capacidad de renacer. Los rituales de entierro, con estatuas y amuletos de estos guardianes, no solo servían para proteger el cuerpo del difunto de los ladrones de tumbas, sino también para garantizar que su alma estuviera guiada y resguardada en su camino hacia el juicio de Osiris. La presencia de estas criaturas híbridas en las tumbas también reflejaba la idea de que el paso entre la vida y la muerte no era un proceso simple o seguro, sino un proceso lleno de desafíos que requería protección divina. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Como siempre, me encantaría leer tus comentarios y saber qué piensas. Nos vemos en la próxima, dulces sueños.